siempre, y no logramos encender el micrófono, pero tenemos dudas, está el chat. También podemos opinar por el chat, que para eso lo tenemos, por favor. Entonces, si tenemos dudas y no podemos activar micrófonos, preguntemos por el chat sin pena. Vamos a iniciar entonces con nuestro tema del día de hoy o de la semana que corresponde para la guía número 5. Con anterioridad en las guías pasadas, recordemos que vimos algunas ramas de las ciencias sociales y dentro de una de esas ramas estaba la historia. La historia que se encarga del estudio de hechos, acontecimientos pasados que quedan registrados. Recordemos también que tenemos algunos tipos de historia. Gracias por avisarme, Jennifer, no tenga pena. También, compañeros, se me había olvidado, si se va cortando mi audio, me lo hacen saber también, para ver qué podemos o cómo lo podemos solucionar. Entonces, con respecto a la historia, vemos que es la ciencia que estudia cosas que ya pasaron. Una historia que puede incluso ser hace unos minutos, hace unos segundos, hace unos días. Eso queda marcado dentro de nuestro contexto histórico. Y estamos viendo todo esto, con el fin de conocer un poco el contexto histórico de Guatemala. Guatemala tiene una historia bastante amplia, no solo con civilizaciones. Yo creo que conocemos la civilización más importante en Guatemala, que sería la cultura maya o la civilización maya, que también tiene una historia, pero también tenemos historia que ha sucedido, digamos, recientemente. Ha marcado contextos, ha marcado una pauta, y precisamente uno de los capítulos históricos más importantes, más relevantes, más crueles y más duros que ha vivido Guatemala ha sido el conflicto armado interno. Probablemente alguno haya escuchado de esto, les hayan hablado sus abuelos o sus papás incluso, más de alguno de sus papás o de sus abuelos vivió esto. Si no es que todos nuestros abuelos o nuestros padres vivieron esto del conflicto armado interno. No sé, ¿alguien ha escuchado de esto o qué han escuchado de esto? Si nos pudieran comentar. Yo más o menos, profe. Cuéntenos, ¿qué ha escuchado? ¿Qué le han dicho? Me decían que era una guerra interna aquí en Guatemala y que a veces los soldados iban a reclutar a los jóvenes a pueblos y todo eso, y que cuando uno viajaba en camioneta posiblemente lo asaltaban o lo mataban en el camino. Muchas gracias, Andy. En el conflicto armado interno habían dos bandos, estaba el ejército y estaba la guerrilla. El ejército por parte de la nación, la guerrilla por parte de la resistencia social, y precisamente lo que decía Andy, había veces que o era la guerrilla o era el ejército quienes iban a reclutar, y en muchas ocasiones reclutaban a base de secuestros. Es decir, por ejemplo, usted tiene 17, 18 años y andaba paseando por ahí, y sea el ejército o la guerrilla lo veía y lo reclutaban, era prácticamente un secuestro hasta cierto punto. ¿Cómo inicia el conflicto armado interno, compañeros? Antes de adentrarnos propiamente en este conflicto, tenemos que tener un contexto. Los conflictos no se dan solo porque don José está peleado con don Mario y arman guerra. Se da especialmente en contextos nacionales por intereses, específicamente intereses territoriales o intereses económicos. Y para no variar, compañeros, en su momento Estados Unidos mandó una compañía a Guatemala, la United Fruit Company, una compañía frutera que se dedicaba a la producción de bananos. Esta compañía tenía la mayor cantidad de territorio guatemalteco, era dueña de la mayor cantidad de la tierra de Guatemala, la tierra productiva, pero no lo usaba toda. Digamos que tenía, hagamos de cuenta, una pequeña analogía, que tenía 100 metros
pero de esos 100 metros únicamente utilizaba uno para producción y el otro lo tenía abandonado en el abandono. ¿De qué se encargaba esta compañía? Precisamente de la producción frutera, especialmente del banano. Entonces, algunos presidentes le dieron entrada a esta compañía y prácticamente se adueñó de la tierra guatemalteca. No producía en una pequeña cantidad, pero el otro lo tenía descuidado y no había quien lo usara. Y así pasó por mucho tiempo. Después llegó a la presidencia un señor llamado Justo Rufino Barrios. Este señor, aparte de tener a la United Fruit Company en Guatemala, decidió que también Guatemala empezara a producir café. ¿Qué hizo para producir café, compañeros? Le quitó tierra a los pueblos indígenas, a las familias indígenas, prácticamente se las arrebató y creó un reglamento de jornaleros, o el famoso reglamento de jornaleros. ¿Qué implicaba esto? Se producía el café y las personas indígenas eran obligadas, aquí si no es querés o no querés, es que tenés que hacerlo, a producir el café. El reglamento de jornaleros prácticamente era como que una ley que esclavizaba a las personas indígenas para la producción del café. Se les daba un salario, porque sí se les daba, pero era un salario miserable. Imaginemos, tenían que sobrevivir con un salario mísero, eh, ahí sí que prácticamente en un trabajo extenuante, un trabajo bastante pesado en el que probablemente los trataran mal. Esta fue una de las acciones de Justo Rufino Barrios. Entonces, ¿qué es lo que hace este presidente? Empieza a producir café, crea el reglamento de jornaleros, que básicamente es una ley un tanto esclavizadora, obligan a las personas indígenas a trabajar en la producción y les pagan un sueldo miserable. Con el paso del tiempo, en 1950 llega un presidente considerado por muchos guatemaltecos como el mejor presidente de la historia, que es Jacobo Arbenz Guzmán. Este presidente probablemente haya tenido una noción de visión de desarrollo, especialmente con las tierras indígenas. ¿Qué hace Arbenz Guzmán, compañeros? Quita y elimina la ley del reglamento de jornaleros que creó Justo Rufino Barrios y le quita la tierra a la United Fruit Company, que vamos a nombrarla como UFCO, sus iniciales. Le quita la tierra a la UFCO para dárselo a los indígenas, para que estos indígenas trabajen la tierra, para que ellos cosechen, produzcan, vendan y así vayan saliendo un poco de la pobreza. ¿Qué es lo que hace este presidente? Si vemos aquí en el texto, dice, crea el decreto 900. ¿Cuál era el decreto 900? Precisamente lo que les comentaba, quitarle la tierra a la UFCO para dársela a los indígenas, para que ellos la trabajaran, para que sembraran, cosecharan, vendieran y ellos se desarrollaran un poquito más. ¿Qué pasa entonces? La UFCO, que es una, en este caso, que es una compañía estadounidense, no ve con buenos ojos las acciones de Arbenz Guzmán. No le convenía prácticamente. ¿A quién le conviene, compañeros, que le quiten tierras para que otra gente produzca? ¿Qué hace la UFCO entonces? Esta compañía, junto con la CIA, junto con militares guatemaltecos, dan un golpe de Estado bajo la noción de que probablemente Arbenz Guzmán, se trasladara o se uniera a la Unión Soviética, o en este caso al bloque soviético, que estaban en pelea con Estados Unidos. Entonces, bajo esa excusa de que Arbenz Guzmán iba a ser comunista, que se iba a unir a la Unión Soviética, la UFCO convence al gobierno de Estados Unidos, a la CIA,
y estos convencen a militares guatemaltecos para darle golpe de estado al presidente Arbenz Guzmán, para sacarlo del poder. Lo sacaron del poder, lo exiliaron prácticamente, lo sacaron del país, sufrió una de las humillaciones más grandes porque en el aeropuerto, cuando ya iba a ser exiliado, lo desnudaron bajo la supuesta o el supuesto desfalco de algunas piezas de joyería maya. Entonces lo exilian y bajo su poder llega entonces otro presidente. Pero perdonen compañeros, antes de continuar, no sé si hay alguna duda hasta el momento o algún comentario que quieran realizar. No, profe. Vaya, muchas gracias. Gracias, gracias. Si se dan cuenta, en la guía hay otros datos más interesantes. Aquí solo estoy dando a grandes rasgos los datos primordiales. ¿Qué hace Arbenz Guzmán también? Se me había olvidado. Había una compañía, una hidroeléctrica, que era manejada por alemanes que habían huido de la Primera Guerra Mundial, que se instalaron en Guatemala, pero un presidente de apellido Herrera y Luna se las quita y empieza a producir, se la vende a Estados Unidos. Bajo esta premisa también Arbenz Guzmán empieza la producción de una planta hidroeléctrica llamada Jurum Marinalá. Esta planta hidroeléctrica la construye para llevar energía eléctrica a Guatemala a un precio muy bajo, a un costo más bajo. Tampoco lo ven con buenos ojos Estados Unidos y bajo la premisa que ya les comentaba, que probablemente Arbenz Guzmán se convirtiera en comunista, que se uniera a la Unión Soviética. Como les decía, le dan el golpe de estado, lo quitan del poder, lo exilian, ponen a un presidente que está bajo las condiciones estadounidenses y Guatemala vuelve a caer o cae en un hoyo en el que ya más o menos iba saliendo. Bajo tanto abuso, compañeros, tanto abuso de poder, tanto abuso de, perdón, en este caso en abuso militar, abuso presidencial, Guatemala llega a estallar en una guerra interna en 1960. ¿Qué pasa? Se crean dos bandos, el bando nacional o el bando gubernamental, que es el bando militar, y se crean las guerrillas. En ese entonces se les llamaban FARC, las Fuerzas de Resistencia. Las Fuerzas Armadas de Resistencia, perdón, se me había ido el nombre, por eso las iniciales o las siglas de FARC, Fuerzas Armadas de Resistencia, se crean las FARC y son tachados de guerrillero. Pelean contra el ejército y esta pelea dura 36 años. ¿Qué se buscaba con esta guerra? Se buscaba desfalcar al gobierno de tanto abuso que habían tenido o que se tenía para ese entonces. Durante todo este conflicto armado, compañeros, en primer lugar, en los primeros años, digamos, la guerrilla fue quien dominó, o la guerrilla fue quien tenía un poco más de poder y quien a vista general iba ganando el conflicto. Entre 1980 y el 82, como les comentaba, era como que la visión de que la guerrilla iba ganando. Pero ya después, con otras tácticas, el ejército obtuvo más poder y se le dio vuelta la tortilla, digamos. Perdonen, compañeros. Perdonen por ese ruido, compañeros. Como les comentaba, entonces se le da vuelta la tortilla y ya el ejército empieza a ganar más terreno, empieza a tener un poco más de poder y con todo esto ya empiezan las famosas masacres. ¿Qué hizo el ejército? El ejército, bajo los comandos militares de las grandes jerarquías, organizan algunos
asaltos, digámoslo así, o algunas estrategias para arrasar con comunidades enteras. Especialmente se da una estrategia militar llamada tierra arrasada. Se da en el triángulo Ishil, aquí en Quiché, Nevajo, Tzal y Chajul. Esta tierra arrasada o esta estrategia de tierra arrasada buscaba eliminar a pueblos indígenas en sí. El famoso genocidio que se da en Guatemala. ¿Qué pasa? También estas personas huyen a las selvas de Ixcán, pero en Ixcán también se dan otras masacres. ¿Qué pasa con esto? Las personas empiezan a huir a territorio extranjero, huyen a México, huyen a El Salvador, huyen a Honduras para evitar todo este conflicto. Inicialmente, compañeros, para que lo tengamos en contexto, la guerrilla o el conflicto se dio con más lugar inicialmente en el oriente de Guatemala, pero ya después el ejército tachó a comunidades indígenas de guerrilleros y como la mayor concentración de comunidades indígenas estaban en áreas de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché, Quetzaltenango y Huehuetenango, dijeron, para allá nos vamos porque allá está la mayor concentración de guerrilla. Eran pueblos indígenas y los arrasaron. Con Vinicio Cerezo, el gobierno de Marco Vinicio Cerezo, comienzan las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo de paz, para tratar de darle fin a este conflicto. Vinicio Cerezo es como que el andamio, es como que la base para que esto llegara a ser una realidad. Después de Vinicio Cerezo, toma el poder presidencial Álvaro Arzú, y este señor, que es más conocido como el Mono de Oro, crea las negociaciones con las Naciones Unidas para firmar los acuerdos de paz. Esto sí, compañeros, que no se nos olviden, los acuerdos de paz se firman el 29 de diciembre de 1996. Eso es pregunta fija de examen. El 29 de diciembre de 1996 se firman los acuerdos de paz entre la guerrilla prácticamente y el ejército guatemalteco, y se da fin o se supone que da fin a los enfrentamientos entre milicia y guerrilla. Se reconoce dentro de los acuerdos de paz la existencia de los 4 pueblos en Guatemala, el pueblo indígena, que en este caso sería el Xinca y el Maya, se reconoce la existencia del pueblo garífuna y se reconoce la existencia del pueblo mestizo. No sé, ¿hay alguna duda hasta el momento, compañeros? ¿O comentario? No, profe. Muchas gracias. Los demás compañeros, no sé, ¿tendrán alguna pregunta o comentario? Todo bien, profe. Vaya, gracias. Internacionalmente hay una comisión, que se denomina así en siglas la CEH, la Comisión del Esclarecimiento Histórico, y esta es manejada por la Organización de las Naciones Unidas. En el año de 1999, esta comisión viene a Guatemala para esclarecer los actos que se dieron durante el conflicto armado. Esta comisión determina que en Guatemala hubo un total de 626 masacres que hicieron tanto el ejército como la guerrilla, porque los dos bandos mataron, y esto hay que tenerlo claro. Los dos bandos mataron, los dos bandos asesinaron. Y la Comisión del Esclarecimiento Histórico determinó que en Guatemala la mayor cantidad de masacres sí las cometió el ejército, pero también la guerrilla tiene sus masacres contra el ejército. Se establece esto y entonces a la guerrilla se le atribuyen 32 masacres
y esto se les atribuye con el juicio contra exguerrilleros en el 2004. También podemos encontrar libros históricos, compañeros. Si ustedes tienen la oportunidad de leer algún libro histórico, léanlo. Está el REMI, la recopilación histórica de la memoria guatemalteca. Están los libros de Guatemala Nunca Más, y libros que relatan y recopilan información acerca de las masacres que se sufrió durante este conflicto. También yo les puedo hacer mención de un libro que tuve la oportunidad de leer que se llama Masacres de la Selva. Lo escribió Ricardo Falla, un sacerdote que vivió en carne propia la guerrilla y todo este conflicto. Incluso se los puedo mostrar. Es este libro. Personalmente solo lo leí una vez porque no fui capaz de volverlo a leer. Es un libro bastante gráfico en sus descripciones y tiene unas descripciones ustedes que lo hacen llorar a uno, porque créanme que ese libro es bastante fuerte, pero si uno tiene las agallas de leerlo, pues sería bueno para conocer un poco. En Quiché, compañeros, las áreas que más sufrieron esto del conflicto armado fue el Triángulo Norte, el Triángulo Ixil, lo que les comentaba, Cotzal, Nevaj y Chajul, el área Ixil que más sufrió, pero también sufrió el área de Ixcán. Hubo masacres en Joyabaj, hubo masacres en Zacualpa, hubo masacres en Chinique, hasta donde se tiene registro, masacres en Uspantán, en donde se perseguía a comunidades religiosas, en donde se perseguían a líderes comunitarios que buscaban el desarrollo. Hubo masacres especialmente en el área del Ixcán. Y para ponernos en contexto, ustedes conocen el edificio de gobernación donde está la torre, recuerdo cómo se llama esa torre en sí. Sí, profe. ¿Sí? Fíjense que ahí era un campo, digamos así, como que de concentración. El libro que les acabo de mostrar relata que en un cuarto de este edificio torturaban a algunas personas y que había un cuarto específicamente donde los degollaban o donde les abrían prácticamente el cuerpo y que uno no podía caminar por lo pegostioso de la sangre podrida, que el olor era fétido. Y son cosas que se narran en el libro que les comentaba. Y es para ponernos un poco en contexto de la memoria. ¿Por qué vemos esto? Tal vez alguno dirá, eso ya pasó, ya no nos interesa. Fíjense que el Ministerio de Educación nos pone en contexto estos temas precisamente para que no vuelvan a ocurrir. Hay una frase muy famosa que dice que aquel que no conoce su historia está destinado a repetirla. Compañeros, nadie, absolutamente nadie quiere vivir esto. Imaginen ver a su familia masacrada o que haya violaciones en su familia por parte de un bando u otro, entonces nadie quiere ver esto. Es necesario conocer la historia, especialmente nuestra historia, compañeros, para no caer en eso otra vez. Tratar de arreglar los conflictos con diálogo, no con violencia. Tratar de hacer valer nuestros derechos de la mejor manera posible para que no volvamos a caer en esto. Imaginemos que se unan fuerzas campesinas y digan, en Guatemala explotó un nuevo conflicto armado interno. Jesús, ustedes. Ni están a salvo ustedes, ni está a salvo su familia, y nadie está a salvo porque o estamos con unos o estamos con otros, porque no hay neutralidad, y al que esté neutral probablemente lo lleguen a asesinar. Entonces, compañeros, siempre tengamos en cuenta esto. Necesitamos conocer nuestra historia para no volverla a repetir. Los errores del pasado no los tenemos que volver a repetir, tratar de hacer lo mejor posible para encaminarnos a una buena historia de aquí en adelante,
para que usted la viva, para que usted viva una buena historia, para que sus hijos vivan una buena historia y para que sus nietos también vivan una buena historia. Esto siempre tendríamos que tenerlo en cuenta. No sé si hay alguna duda, compañeros. No, profe. No, profe. Bueno, muchas gracias. Solo vamos a terminar de grabar y les doy unas